música lo sepan. Ayer también fue el aniversario número 200 de la novena sinfonía de Beethoven, así que estamos en días de aniversarios musicales, pero no es de música de lo que vamos a hablar hoy día, sino de política. Y saludamos como cada mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monserrat. Muy buen día. Igual que a nuestros panelistas, en primer lugar a la dirigenta, hasta hace poquito secretaria general de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días, bienvenida. Once, buenos días, Patricio. Eh, un abrazo desde acá con mucho frío. Sí, estamos igual, hay que cuidarse, ¿ah? Cuidarse harto. Saludamos al abogado, ex convencional y militante de Renovación Nacional, también panelista estable de nuestra radio, cosa que nos alegra mucho, Raúl Celis. Raúl, bienvenido como siempre, muchas gracias por ser parte de este diálogo político. Hola Patricio, buenos días, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar también a Montserrat, por supuesto, a los auditores de la Radio Universidad de Chile y a nuestra panelista Cecilia. Sí, gracias Raúl, bienvenida Cecilia, que siempre nos acompaña aquí en el estudio, pero se entienden las razones también de la excepción, ¿no? En el periodismo hay varias frases que son cliché, ¿no? ¿Para qué voy a hacer la enumeración, que es bien larga? Pero una de ellas el escenario dantesco, ¿no? Es el día D, ¿no? El día D. Y creo que en este caso calza muy bien el día D para las ISAPRES. Hoy día se votan las indicaciones del Ejecutivo de la Comisión Mixta, que tiene que votar, entiendo, hasta total despacho, porque no queda mucho tiempo, quedan horas para que se cumpla este fallo de la Corte Suprema. Hay nuevas indicaciones del gobierno, ayer estuvieron negociando ahí en el Congreso hasta tarde, a puerta cerrada, no se retomó la sesión pública de la Comisión Mixta de la tarde como se había previsto, y el gobierno, si bien descartó una reducción de la deuda, tanto el mecanismo que propone la FEN, ¿no?, que es una reducción significativa, como la que plantean, por ejemplo, una comisión experta que la redujo bastante. El gobierno descartó esa posibilidad, pero sí planteó algunos escenarios alternativos, por ejemplo, un pago a 12 años de la deuda en lugar de 10 años, y esto obviamente escalonado dependiendo de la edad. Hay que decir que el cálculo de la Superintendencia de Salud señala que al menos el 30% de las personas a las que se le debe dinero son mayores de 65 años, ¿no? Por eso que también es importante el plazo. Una modalidad de pago anticipado de la deuda que sea concordado con la persona a la que se le debe, ¿no? Y la ISAPRE, que es un mecanismo que todavía no está muy claro. El tema del alza del valor del plan, se habla de un 10 a un 15%, por ejemplo, ¿no? Entre otras indicaciones que no convencen a la oposición, y a una parte del oficialismo tampoco. Se ve bien complejo el escenario, y ahí quiero pedirles una opinión respecto de, bueno, en la etapa en la que estamos y lo que se viene, ¿no? ¿Cómo ven este debate que está bastante enredado? Cecilia. Bueno, yo primero que nada decir que no sé si esta es primera vez que estamos discutiendo tanto rato modificar un fallo de la Corte Suprema. Primero, yo creo que cualquier proyecto de ley que salga del Parlamento tiene que al menos cumplir plenamente el fallo de la Corte Suprema. Porque eso sí significaría que a las personas que le hicieron cobros ilegales no se les va a pagar y no se les va a reconocer el derecho de recibir los montos cobrados en exceso. Es como lo lógico que se pide que tenga esta ley. Intentar una disminución de los cobros en eso es un llamado efectivamente a no cumplir un fallo de la Corte Suprema. Y esas cosas también son delicadas cuando hablamos de las instituciones y de la democracia. Las deudas no se pueden mutualizar. Eso es como decir, mira, mutualicemos la deuda y
y los riesgos podrán mutualizarse, pero las deudas no se pueden mutualizar. No podemos todos ayudar a pagar algo que no es de responsabilidad nuestra. Yo creo que incluya plazos y condiciones es importante, pero que esos plazos no signifiquen que la gente sienta que no le están pagando, como la colusión del papel higiénico. Fue un chiste la devolución para la gente. Entonces, yo creo que cuidando esos derechos, podemos pensar ya en idear una reforma profunda del sistema de salud, porque aquí no podemos aprovechar esta ley corta porque esto es para algo específico, pero sí sabemos que algo pasa en el sistema de salud, que no se está siendo oportuno, que las personas están yendo, hay un éxodo importante hacia FONASA, entonces algo está pasando ahí, y yo creo que es el minuto de empezar a pensar en una reforma profunda también del sistema de salud. Sí, solamente un comentario, Pato, muy, muy cortito. El tema del cálculo de la deuda es el que hace la superintendencia. Eso tampoco es algo que esté escrito en piedra, digamos. Eso lo hace la superintendencia. Hay otras modalidades de cálculo, pero la Corte Suprema no dice, este es el monto que se debe. Esto es lo que calcula la superintendencia, que es lo que rebate también la oposición. Raúl, esto tiene varias aristas. Déjame mencionarte tres y luego te doy la palabra libremente, ¿no? Una es lo que mencionaba Cecilia, esta percepción de que cuando una persona de a pie infringe la ley o infringe las normas económicas o tributarias del país, el sistema le cae como corresponde con todo, pero cuando se es poderoso hay otra vara, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo en parte alimenta y fortalece un relato como el que te acabo de describir y es una percepción que tiene un sector de la ciudadanía que duda cabe. Luego está el tema de los usuarios, que no es exactamente igual que el del sistema, ¿no? Porque lo estábamos hablando hace poquito con la presidenta del Colegio Médico. Como ustedes saben, estas son cifras oficiales. El porcentaje de la población que está en ISAPRES es cada vez menor, se ha reducido muy significativamente el porcentaje hasta que según el último número oficial el porcentaje sería de un 14,7%, ¿no? Y si es que ronda la hipótesis que de las 6 ISAPRES podrían quebrar uno y dos, estamos hablando entonces de algo que podría afectar a un porcentaje menor o muy menor, según como ustedes lo quieran decir, de los usuarios. Pero luego está el problema sistémico, que también es parte del análisis y de la realidad, Raúl, que era lo que también describía la presidenta del Colegio Médico, y que es que cuando se habla de la crisis de algunas ISAPRES, no solamente se habla de la crisis de esas ISAPRES, sino también de todo el encadenamiento de cómo se financia el sistema a través de los centros de salud y todo eso, ¿no? Me imagino que para efectos del bien común, que es un término tan impreciso de definir, estas y otras consideraciones tienen que estar en la balanza. ¿Cuál es tu mirada a este respecto? Estoy de acuerdo con los puntos que has señalado. En primer lugar, o lo voy a desarrollar primero eso y después me referiré a otro. La percepción de una distinta vara con que se mide a las personas que son imputadas, por decirlo de alguna manera, o acusadas en términos civiles. Eh, yo ahí tengo una leve diferencia en la apreciación, en el sentido que me parece que aquí hay una responsabilidad enorme del órgano político, Ujú. porque las ISAPRES se supone que están controladas por una superintendencia. Y ese control, esa fiscalización es la que debió haber impedido que se produjeran distorsiones. Pero aquí se recurrió a una política que a mí me parece nefasta, que es endosar el problema al Poder Judicial y normalmente los endosos de los problemas al Poder Judicial, permitiéndole hacer políticas públicas, dictar políticas públicas, que recordar el caso de las listas de espera, por ejemplo, en un colegio en el norte donde favorecieron al número 11 de la lista de espera, saltándose al resto, porque nuevamente se endosó el problema al Poder Judicial. Bueno, eso yo lo encuentro fatal. O sea, como principio,
los órganos políticos deben ejercer sus atribuciones, no pueden estar endosándolos. Entonces, ese elemento yo creo que hay que, sin lugar a dudas, considerarlo. Respecto del monto de la deuda y del número de usuarios, efectivamente no está señalado cuál es el monto de la deuda, eh, y hay distintas formas de calcularlo. Hubo un juicio que intervine hace tiempo, un juicio grande, donde me acuerdo que mi parte fue condenada a una determinada cantidad. Yo intervine en la parte final, en el momento de que había que calcular la deuda, Ujú, y nosotros calculamos una deuda que podía ser, de acuerdo al fallo, ujú. 4 veces diferente. O sea, podía ser multiplicado por 4 la suma definitiva. O sea, hay distintas formas de computar los precios, pero yo creo que la raíz, como digo, es más grave. O sea, la raíz no está en la sentencia del Poder Judicial, sino que más bien en esta incapacidad del poder político de resolver problemas que le son propios. Y ahí lo entronco con que ha pasado un año de las dos prórrogas que dio la Corte Suprema para dar el cumplimiento del fallo. Un año en que los parlamentarios no han podido ponerse de acuerdo. Un año donde el gobierno formó un comité técnico que propuso diversas soluciones, las que después fueron desechadas. Entonces, las culpas políticas aquí son, a mi juicio, sumamente delicadas. Eh, yo entiendo que anoche, no alcancé a leer el desarrollo de eso, se lograron algunos acuerdos básicos, ¿ah? Ujú. En la comisión mixta, en cuanto a los plazos, ¿ah? Para los pagos y otros puntos. Pero a mí me gustó mucho una frase de Ricardo Vitrán, Moisés Russo y Rodrigo Muñoz, que decían que con este problema, y lo entronco con el último punto que me señalabas, todos pierden. Ujú. Pierden las ISAPRES, pierde FONASA, pierden los prestadores privados y pierde el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque van a aumentar las listas de espera, Mm. se van a incrementar los fallecidos, por ejemplo, por distintos tipos de cáncer, se va a interrumpir el tratamiento de enfermedades crónicas, que debería ser lo principal cuando uno tiene este tipo de problemas, el derecho a la salud, eh, dentro de ellas, por ejemplo, la esquizofrenia. El costo fiscal para cubrir el GES y la cobertura adicional de las enfermedades catastróficas va a representar 6,4 veces el presupuesto del gobierno para las listas de espera del año 2024, etcétera. O sea, es una crisis enorme. Cuando uno dice, no, si está aislado el sistema de ISAPRE del sistema privado, Mm. falso. Eh, el sistema público, el sistema ISAPRE, eso no es así. Una parte importante de los ingresos de los prestadores privados está por las listas de espera que el gobierno le entrega a los prestadores privados, o por los PAC que contratan también el servicio público en el sector privado. O sea, aquí no es un castigo a la ISAPRE. Y quiero cerrar con esto. Son 2.700.000 personas, algo así, poco menos de 3 millones los que están en ISAPRE. A la gente, la posibilidad de que se pague una cantidad importante a esas personas cuando se está en insolvencia es prácticamente cero, y en Mm. eso hay que ser bastante claro. Y los perjudicados no van a ser personas muy poderosas, y las personas muy poderosas tienen otros seguros de salud y pueden ir a contratar seguros de salud o a ir a atenderse a otros países. Van a ser una capa media que no está en condiciones de pagar ese tipo de seguros. De modo que yo creo que este problema tiene un montón de aristas como las que señaló Patricio, y es mucho más delicado de simplemente ISAPRE pague, porque eso no va a pasar. Mm. Sí, hay de repente, Cecilia, discursos que uno escucha en la discusión legislativa, no solo en este tema, en otros también, pero bien simplista en la lógica de lo que plantea Raúl. Bueno, es que las ISAPRE incumplieron los fallos judiciales, por lo tanto tienen que pagar. ¿De dónde saquen la plata? Eso no es nuestro problema, ¿no? Pero tienen que pagar. El tema es que estamos hablando de la salud, no estamos hablando de seguros de autos ni de otras características, y que esto tiene un efecto en cadena. Y mi pregunta es si es que el remedio no será peor que la enfermedad, ¿no? Porque lo que estamos viendo
es que a los afiliados ISAPRES, no necesariamente a las personas a las que se les debe, sino que también a las que no se les debe, les va a subir los planes, en algunos casos los van a obligar a migrar o a otra ISAPRE o al sistema público. Ahora eso está ocurriendo, ¿no? Muchas personas jóvenes y sanas están migrando de ISAPRE a FONASA, pero en algún momento eso va a ocurrir también, por ejemplo, con la gente mayor y la gente enferma. Y ahí se va a producir un problema. Estamos hablando de más de 2 millones, 2 millones y medio de personas. Claro, si uno lo compara con el universo que está en FONASA, parece no ser mucha gente, pero 2 millones y medio de personas es mucha gente, ¿no? De la cual hay un porcentaje que efectivamente está enferma. Entonces es un tema difícil de resolver, y los discursos simplistas aquí abundan. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de encontrar una salida que sea justa también, ¿no? ¿Cómo ves los escenarios que, bueno, son complejos, ¿no? Pero considerando que quedan horas para que este plazo se cumpla y hay una falta de acuerdo, ¿cómo lo vislumbras? Bueno, primero decir que no solo es complejo, sino que la última frase que acaba de decir Monse, la falta de acuerdos, eso es ya una crisis permanente que está viviendo la política, pero peor que eso, el Congreso. Esto de tener un presidente de la Cámara cada 8 meses, a mí me parece que es una muestra de la falta de voluntad para llegar a acuerdos, ¿eh? Y eso es re importante porque finalmente se detiene el desarrollo del país, se detiene y se entrampa en estas discusiones que a veces no son tan importantes. Pero efectivamente yo creo que aquí el tema de los plazos y las condiciones es muy importante, porque eso va a dar certeza a los usuarios, va a dar certeza a la aseguradora incluso, y yo creo que en eso sí es importante el marco, ¿cierto? Lo que se acuerde. Siempre que eso no exceda, o sea, si estamos hablando de personas que tienen sobre 60 años, eso quiere decir que la mayoría son personas jubiladas o a punto de jubilar. No sería muy ético que esperáramos tanto rato que la gente se muriera sin recibir esto, ¿ah? Eso es un dato que hay que... Ahora, cuando se habla de que el sistema privado de salud va a colapsar o está en crisis, no va a poder pagar la deuda, y eso es un realismo. A mí lo que me preocupa de esa explicación es que entonces estamos hablando de gente que cobra de más y no puede cumplir lo que la condena, digamos, ¿ah? Claro, uno puede decir de una vez todo, es imposible, eso va a reventar el sistema. ¿Y qué hacemos con esas 2 millones, más de 2 millones de personas? Bueno, decir que la mayoría de las personas que ocupan el GES está en el sistema público, porque el GES es uno de los buenos sistemas que se ha implementado en salud y que ha dado resultados. Por eso se han ido incorporando más patologías y ha funcionado de manera eficiente. Pero al parecer la eficiencia no está llegando al sistema privado de salud, porque tenemos aquí un problema. No se hace lo que está establecido, pero tampoco se puede cumplir lo que se condena. Entonces, cuando eso pasa, quiere decir que hay un sistema que no está funcionando bien, que no está haciendo la prestación que corresponde. La única, para salvar la situación, lo único que veo como luz en un equilibrio en que se reciban de vuelta lo que se cobró de más y que no quiebren las ISAPRES que parecen tan muy administradas al justo,
por lo que se dice. Mm. Yo lo único que veo es el plazo y las condiciones acordadas. O sea, aquí necesariamente tiene que haber un acuerdo del plazo y las condiciones. Necesariamente. Es el problema, porque Y para, claro, o sea, no, sí, es un problema por lo que acabo de decir. no, O claro, sea, claro. es lo más difícil. Es lo más difícil eso en el Parlamento. Pero no se puede ocupar tampoco esta ley corta para hacer las modificaciones que esperamos que tenga el sistema de salud. Yo creo que no estaría bien eso, porque es algo que hay que pensarlo más profundamente y más reflexivamente. Pero sí, lo único que veo para esto es el plazo y las condiciones. O sea, aquí hay un fallo que hay que ver cómo se cumple, porque si se cumple de la manera en que se está establecido, provoca un daño a más de 2,5 millones de personas. Por lo tanto, hay que pactar eso, pero eso que no signifique tampoco algo que la gente sienta que en realidad no le devolvieron nada, porque eso sería parte de lo injusto del sistema. Claro, ese es el gran problema, que no estamos, digo, no estamos en sentido retórico, ¿no? No es parte de la discusión legislativa, pero no estamos de acuerdo en el diagnóstico, o sea, no estamos de acuerdo en el monto. Luego, como no estamos de acuerdo en el monto, eso de alguna manera condiciona la discusión sobre la gradualidad con la que se paga. Pues no es lo mismo deber 1 que deber 5, ¿no? Y uno no puede desdeñar tampoco que aquí hay un problema ideológico en el trasfondo que es bastante prístino, Raúl, ¿ah? Y ahí te doy la palabra y con eso cerramos antes de ir a la pausa, que es que este gobierno en su programa ha planteado la idea de avanzar hacia un seguro único de salud. Es decir, que las ISAPRES dejen de cumplir el rol que han cumplido hasta ahora, ¿no? Pasen a ser como una suerte de prestadores de segundo piso. Cuestión con el que la oposición no está de acuerdo. Y eso, bueno, hay que ser bien transparente, que es parte de la discusión, porque la discusión tiene una carcasa técnica, pero también tiene un trasfondo ideológico. Pero hay una parte de la oposición que está súper de acuerdo. De hecho, No, si sí, sí. uno revisa los programas presidenciales de los candidatos de oposición, salvo Kast, todos planteaban el seguro único de salud Raúl. en sus programas. Sí, yo reitero que a mi juicio aquí el gran responsable no es la Corte Suprema, porque la Corte Suprema no es un especialista en salud. Eh, la responsabilidad la tiene los órganos políticos, las entidades políticas encargadas de controlar. Yo siempre he dicho que en los últimos 30 años, o 34 si uno quiere mirar desde el año 90, efectivamente el país creció demasiado, pero dentro de las razones que explicaban el malestar social está la falta de fiscalización, dejó hacer mucho, no controló. Y aquí creo que es una prueba latente de que no fue capaz de controlar un sistema de salud que va para un porcentaje minoritario de la población. Yo he sido director de un hospital que es de beneficencia, digamos, que no es una clínica pagada, fundamentalmente tiene pacientes FONASA y de hecho ya va a desaparecer porque fue vendido a la Fundación Arturo López Pérez, que está dedicada a la lucha del cáncer y contra el cáncer. Y claro, las cosas, la discusión acá es realmente absurda y entra mucho lo de ideológico. En cuanto al monto, obviamente es discutible. Yo lo acabo de explicar en un Sí. juicio importante, donde yo no quise entrar, salvo hasta el final, al cálculo del monto de la deuda, hasta 4 veces. Y aplicando el criterio que había tenido la Corte Suprema de hablar que va a ser pagado el capital más un interés corriente, me parece que decía en ese caso. Porque la Corte no entiende perfectamente de estas materias, no son especialistas y es natural que no lo sean. O sea, la culpa no es de los tribunales, es del poder político que no es capaz de resolverlo. Claro que hay problemas ideológicos de por medio. Yo estuve en la Convención Constitucional y se quería hacer desaparecer al sistema privado de todo lo que es el tratamiento de la salud, en materia de salud, prácticamente que no existiera instituciones privadas. Yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que la salud debe ser
prestada tanto por el sector privado como por el sector público. Creo que debe existir un sistema, un seguro único de salud para todos los chilenos, y el resto se podrá en instituciones públicas o privadas de elección. Pero también hay una cosa, Montserrat, Patricio, yo soy testigo de cómo el sistema público no funciona bien y tiene que estar endosando los problemas de lista de espera y tiene que estar contratando paquetes, cirugías que van como paquetes en las instituciones privadas, porque en el sector público, además en los hospitales públicos, se trabaja muy poco, los médicos no cumplen con su jornada. En Chile hay un sistema de salud primaria que funciona muy bien, que son los CEFAM. En eso Chile no tiene problema. Yo diría que es un muy buen ejemplo. Yo en el verano lo comprobé con mi suegro, de hecho, que en un CEFAM en el norte. Está la salud secundaria, que se refiere a las especialidades, y ahí empezamos a flaquear. ¿Por qué? Porque los doctores no quieren ir a los CEFAM, no quieren atender especialidades, me refiero a otorrino, gastroenterólogo, etcétera, urólogo. Ahí empieza a fallar el sistema. Y el tercero es la cirugía. Y la cirugía, el sistema terciario, es donde queda la escoba. Porque ahí realmente el sistema público no es capaz de resolverlo, por eso existen las listas de espera, y el sistema privado ha incurrido en estas evidentes, que yo en su momento lo conversé con la asociación de ISAPRE, abusos, si uno lo quiere llamar, pero esos abusos, por supuesto que son responsables de haber abusado, pero también es responsable de que el que tenía que controlarlos no lo hizo lo suficiente, de la forma adecuada. Sí. Sí. No Eso último que dice Raúl, lo ha dicho también el senador Juan Luis Castro, de las deficiencias también del sistema público. Nos tenemos que ir a la pausa, pero para dejar también enganchado con lo que estamos hablando, que ambos hicieron alusión a la falta de acuerdo en la política. Muchos creen que esto se debe a deficiencias del sistema político. Ayer hubo una propuesta ingresada por un grupo transversal de senadores que apunta a dos cuestiones que son bien específicas, ¿no? Una es que si es que algún parlamentario renuncia, o sea, se cambia de partido, debiera renunciar a su escaño. Esa es la principal, y la otra es el umbral del 5%, que tampoco genera mucho acuerdo. Son 12 aspectos que generan consenso, pero no son los únicos que han estado sobre la mesa. Queremos proponerles conversar de esta propuesta y las implicancias que tiene, y si ustedes también tienen alguna opinión sobre otras propuestas, ¿no?, que están sobre la mesa respecto de cambios al sistema político. Son las 9:05, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café,
cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta el trovador nacional Francisco Villa regresa a Sala Máster este sábado 18 de mayo a las 19:30 horas en un reencuentro musical con su voz y su poesía. Con su guitarra templada, una mochila repleta de canciones y un cúmulo de sentidas causas, este reconocido músico chileno ofrecerá un concierto en el que dará cuenta de parte de su repertorio más emblemático, entreverado con canciones recientes y la lectura de algunos textos de su libro próximo. Invitada especial la talentosa cantautora Camila Chascona. Los dejamos invitados a disfrutar del canto y la voz de Francisco Villa en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Sábado 18 de mayo. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Son las 9:09. Continuamos con Radioanálisis, pero antes de ir al tema que había dejado planteado Montserrat antes, tenemos que, pero esto no es un deber, es en realidad un placer, contarles que tenemos unas entradas para regalarles porque en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Teatro, que es este sábado, porque coincide con el natalicio del gigante, del imprescindible Andrés Pérez, el CEINA, que es este centro que está ubicado ahí en el Instituto Nacional y con el cual tenemos una alianza estratégica, va a presentar los días 11 y 12 de mayo, eso quiere decir el sábado y el domingo, la obra Rescate, que es un montaje que nos sumerge en un diálogo íntimo entre un espacio abandonado y la voz inmortal de uno de los más destacados creadores chilenos, el propio Andrés Pérez, ¿no? Que ha sido uno de los grandes revolucionarios del teatro chileno. Bueno, tenemos 2 entradas dobles para asistir a la función del próximo domingo, del 12 de mayo. Tienen que llamar simplemente al 22-977-1579, 22-977-1579, y qué mejor que en un día como ese, que es además el Día de la Madre, podamos celebrar en el teatro el Día Nacional del Teatro. Así es que desde ya esta obra que se llama Rescate, que es un tributo, un homenaje, un recordatorio del tremendo legado del gran Andrés Pérez. Dicho lo dicho, volvemos a la discusión. Está planteado el debate sobre cómo salir del tema del acuerdo, ¿no? De un acuerdo sobre el sistema político. Ahí, Raúl, te doy la palabra porque en los últimos días hemos hecho varios diagnósticos, hemos consultado a varias personas respecto al tema y seguramente uno de los grandes asuntos que están en el trasfondo es si llegar a acuerdos respecto a asuntos puntuales, como por ejemplo la propuesta de estos senadores que mencionaba Montserrat. Ahí aparece muy fuertemente el tema de ¿cuál es el concepto que se usa en concepto medio? El transfugismo, ¿no? Y el tema del umbral a los partidos políticos, o si se piensa en una cuestión más integral que tiene que ver con la redefinición de los distritos, y así sucesivamente. Bueno, ¿cuál es tu análisis al respecto? Te lo pregunto además como abogado y con la experiencia que tuviste participando del proceso constitucional. Yo no tengo ninguna duda de que el sistema político en Chile está en crisis y quizás hasta el problema de la salud, que lo veíamos recién, es un poco un reflejo de un sistema político en crisis.
Yo no quiero ser despectivo con los actuales parlamentarios, tengo parientes en el Congreso, pero si uno mira el Senado o la Cámara del año 90, a mí me parece que es bastante superior en calidad, en capacidad que la Cámara o el Senado del año 2024. ¿Ah? Estoy generalizando, obviamente hay excepciones. Eh, a mí, yo estoy de acuerdo con hacer cambios al sistema político y creo que es un asunto bastante importante el de fortalecer. A ver, Allende, Salvador Allende, una de las cosas que criticaba en sus discursos poco después de asumir el poder era que no podía gobernar Chile, que no podía gobernar porque tenía que entenderse con una cantidad enorme de partidos políticos, que lo mismo Frei. Yo hice una memoria mi memoria de grado para como optar a abogado sobre una reforma constitucional que intentaba dar mayores facultades al Ejecutivo. Se quejaban tanto Frei Montalva, Alessandri, pues, con Alessandri parte la reforma y termina con Allende, todos se quejaban de que no podían gobernar porque el Congreso era ingobernable. Claro, y la multiplicidad de partidos políticos, más de 20, creo que son 22 en la Cámara, evidentemente dificulta muchísimo el funcionamiento. Entonces, a mí me parece que una regla tiene que ser fortalecer los partidos políticos, sin ninguna duda, aunque sea impopular. Pero los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de la democracia. Eh, maneras de fortalecerlos, claro, está el umbral del 5%, se planteó en la convención, otros decían no, bajémoslo a un 4, otros bajémoslo a un 3, ahí van a empezar, yo aseguro que esas discusiones van a empezar. No es que hagamos una excepción si es que hay tantos parlamentarios elegidos, pero sí, pienso yo que tiene que haber un umbral y el 5% a mí me parece adecuado. Que las personas que renuncien pierdan el escaño puede parecer excesivo, pero en definitiva yo hacia secas, digamos, si tengo que decir sí o no, sí, me parece que dentro de un conjunto de reformas es razonable. Si esto no puede ser en una chacota donde todos muchos parlamentarios renuncian y autoridades, esto es muy común en los alcaldes también, renuncian antes de las elecciones, un año antes de las elecciones, un año y medio antes a su partido, de manera de poder presentarse como candidatos a parlamentarios o alcaldes independientes sin necesidad de estar dependiendo de lo que decida un partido. Eh, Hay otros, el sistema electoral también creo que hay que cambiarlo. Hoy día los distritos son muy grandes, creo y eso dificulta el conocimiento del parlamentario de la gente que vive en los respectivos distritos. Eh, y yo también intentaría cosas audaces, como intentar las listas cerradas de parlamentarios, que a mí no me parece hay muchos que se espantan con esto, pero yo recuerdo en la convención y en debates preconvención haber participado de este principio para traer de buscar gente bien preparada, de mucha calidad, que los partidos políticos en parte lleven listas cerradas, en parte, no estoy diciendo en todos los distritos, pero que sea aceptable la posibilidad de listas cerradas, lo que significa que uno vota por la lista, no por el candidato, de modo de tratar de incorporar ahí a gente de mayor calidad. En eso estaba de acuerdo también gente de izquierda, pero creo que sin lugar a dudas, si uno quiere tener un país gobernable, y no lo que le ha pasado al presidente Boric, no lo que le ha pasado, lo que le pasó al presidente Piñera, o lo que le pasó a Allende, a Frei Montalva, a, a Jorge Alessandri, es mejorar el sistema político. Recordemos, yo decía, la memoria la hice justamente en ese tema, ¿por qué? Que era un proyecto de reforma constitucional al sistema político que se tramitó en el 64 y el 70. Porque a mí me interesó, ¿por qué? Porque como terminó con un golpe de Estado. Lo advirtieron tres presidentes de Chile. ¿Qué hicieron los partidos políticos? Prácticamente nada. Aquí hay un problema serio. Es como lo que estábamos hablando de la salud.
Yo no digo que va a haber golpe de Estado ni nada por el estilo, pero que es un problema serio del que hay que hacerse cargo, evidente. Ahora, la oportunidad a mí me parece que tiene bastante olor a oportunismo electoral, ¿ah? Pero Mm. que debe haber un cambio, sin ninguna duda. Sí, hoy día el Mercurio, Cecilia, trae una nota bien interesante donde sistematiza esto que estamos hablando, ¿ah? Y plantea que 26 parlamentarios habrían perdido su escaño con la propuesta del sistema político, y esto afecta a todos los partidos. Yo sé que el tuyo particularmente se ha visto afectado por el tema de las renuncias, las creaciones de otros partidos y además con otras posiciones políticas, pero esto ha afectado al PDG principalmente, que ahora tiene un parlamentario. Partieron teniendo, no recuerdo si 8, 9, al Partido Radical, a la Democracia Cristiana, a Renovación Nacional, ¿no? Y Evópoli. esto, Evópoli, esto en la Cámara y en el Senado. Ahora, la pregunta ahí, Cecilia, es si es que con estos cambios que plantean estos senadores de manera transversal, que apuntan al transfugismo por un lado y al umbral del 5%, donde no hay acuerdo en el oficialismo. Hay partidos, sobre todo el Frente Amplio, que han señalado sus críticas con este umbral del 5%, porque afectaría la representatividad, eso es lo que ellos argumentan. La pregunta es si es que con esto se viene a subsanar o es un buen inicio, ¿no?, para entregar garantías de gobernabilidad en el Congreso. ¿O tú crees que nos está apuntando necesariamente o nos está rascando donde pica, por así decirlo? ¿Cómo lo ves? A ver, primero yo creo que la política la hacen las personas, ¿ah? No es algo abstracto. Lo que hablaba don Raúl Celis sobre la calidad es muy importante, porque lo que se ha transformado hoy día, más que el fraccionamiento, la creación de múltiples partidos, porque ¿cuál era el fin de terminar con el binominal? El fin de terminar con el binominal es que no era representativo de la realidad chilena, que es un poco más diversa. Pero hoy día nos enfrentamos a un fraccionamiento, porque cada parlamentario es un partido en sí mismo, ¿ah? Y eso se cruza no con ideologismo distinto, sino se cruza con proyectos personales, ¿ah? Entonces, efectivamente, cuando se trata de llegar a acuerdos, aquí se piensa más en lo que me conviene a mí, que es lo que es en la idea o la visión que podría tener un partido político de lo que hay que hacer con el país, ¿no? Que esa es la discusión política o las deliberaciones que antes sí existían en la política. Yo creo que partiendo de la base que a mí me parece muy bien de esto de los que han tenido cargo y renuncian a un partido y después representan a otro con el beneficio de haber salido por otro partido, yo creo que de eso uno se siente estafado, ¿ah? Porque uno vota por alguien que representa una idea. Sí. ¿Hay que fortalecer los partidos políticos? Sí, hay que fortalecer los partidos políticos porque representan también la base de la democracia. Y de ahí nacen también las visiones políticas, las discusiones y deliberaciones políticas de un tipo de país que quiere un sector o de un tipo de país que quiere otro sector. Y ese en el fondo es la idea de la existencia de la política, de la arquitectura de la política. Pero hay que ser equilibrado. A lo mejor antes teníamos otra mirada del poder, pero hoy día los ciudadanos tienen otra mirada del poder. Tienen una mirada del poder que es un poquito más horizontal, que ya no es vertical, que entienden sus derechos, que quieren participar, que quieren opinar. Yo creo que esta democracia todavía no da esa garantía, la de una democracia participativa, en donde la ciudadanía organizada, por cierto, con normas, no lo que pasó, digamos, en el estallido social, que se autoconvocaba
a cabildo solamente y no tenía ningún término, sino con normas, con reglas, motivar una participación y un control ciudadano de sus autoridades. Yo creo que aquí lo que falta es ese control, el excesivo presidencialismo, pero también que se repite en los gobiernos locales, en las alcaldías, también se repite. Entonces, cuando se habla de una modificación al sistema político, yo quedo corta con los tres temas que se mencionan. Yo creo que el gobierno local es tan relevante porque es el primer puente con el ciudadano. Y es tan relevante esa fiscalización que tiene que tener la ciudadanía, los concejales, con cómo se administran los recursos, como también cómo se reparten los recursos y las atribuciones y las definiciones que pueda tener ese gobierno. Hoy día el royalty ha tenido esa función un poco de equilibrar los recursos y ha logrado, no sé, que en el norte, en un municipio, lleguen 400 millones, que efectivamente eso va a cambiar el proyecto o la planificación de ese gobierno local. Pero no hay que olvidar el excesivo presidencialismo. Ahora, ¿estamos preparados para un sistema más parlamentario, más parlamentarista, en donde el Parlamento también pueda tener o equilibrar ese poder del Ejecutivo o el poder más presidencial? Con este Parlamento yo digo que no, lo mismo que dice Raúl. Con este Parlamento yo digo que no, pero sí hay que ir apostando a un mejoramiento de la calidad de la política, y eso significa fortalecer los partidos, porque son los partidos los que eligen sus candidatos. Qué duda cabe, sí. Sí. O sea, aquí hay responsabilidad también bastante repartida. Por eso es un tema multifactorial el del mejoramiento del sistema político. Entonces, sí. Por eso yo quedo corta y no hablo de una reforma al sistema político, porque esa palabra es muy extensa y es muy profunda para lo que se está proponiendo, que son umbrales, que yo estoy de acuerdo siempre y cuando no volvamos al binominal, porque no podemos pasar de la raya, porque tuvo un sentido cambiar el binominal, que era poco representativo. Sí. Bueno, parte de eso es volver a politizar en el mejor sentido del término el país. No, hay una retroalimentación, yo sé, pero que no esté instalada esta idea de que los políticos son malos, que la política es mala. Un país funciona mejor cuando las personas tienen en democracia sus legítimas opiniones políticas, adhieren a partidos que coinciden con sus maneras de ver el mundo, y así sucesivamente. Bueno, yo sé que este es un tema que podríamos haber seguido conversando harto rato, pero quería dejar el último par de minutos para cada uno, Raúl, Cecilia, para comentar el nuevo caso de colusión que ha sido conocido respecto al tema del gas industrial. Yo sé que vamos a alcanzar a hacer una pasadita corta porque este es un tema para hablar largo rato, pero simplemente mencionar nuevo caso de colusión, lo primero. Segundo, la multa que se está concibiendo, que se está solicitando de 31 millones de dólares parece no coincidir con las ganancias acumuladas por estas dos empresas, Indura y Linde. Tercero, que a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, afecta a los hospitales y peor aún en un contexto tan extremo como el de la pandemia. Y cuarto, parece que las medidas que se implementan no cumplen su propósito porque este sector ya había sido investigado hace 20 años atrás por la misma situación. Un último punto que yo sé que da para un congreso más que para los últimos minutos de un panel. Hay quienes señalan que en Chile hemos ido avanzando más bien hacia mercados concentrados oligopólicos que a lo que originalmente se había concebido como libre mercado o libre competencia. Raúl, disculpando el poco tiempo para hablar de un asunto que sé que da para mucho y que tiene muchas variables. Bueno, evidentemente caemos en un tema similar al que yo señalaba de la actuación, el control, la fiscalización que deben tener los órganos del Estado. Esta es una denuncia, es cierto, de la Fiscalía Nacional Económica, pero los hechos ocurrieron entre los años 2019, 5 años atrás, y 2021. Entonces, bueno, creo que ahí
algo falla en la fiscalización en nuestro país. No sé, no creo que sea un problema de recursos, yo creo que hay un mal diseño eh, de los órganos, o bien se politizan, no sé, pero en el caso de la Fiscalía Nacional Económica no creo que haya politización. Y entonces se llega tarde y se advierten que se van a aplicar multas de 31 millones de dólares, que evidentemente es una suma baja para los volúmenes que se deben haber, para el perjuicio que se debe haber cometido. Eh, yo creo que básicamente el hecho de afectar a clientes industriales y medicinales es doblemente, y ahí están los hospitalarios, entre otros, veo papelero, Mm. forestal, constructora, acuícola, alimentario, laboratorios, minería. Bueno, ¿y dónde, por qué en esos casos no se entra como en un juicio con una medida prejudicial? ¿Ah? ¿Por qué no hay una sanción rápida? ¿Por qué se espera a tener el caso armado, a que hayan pasado 5 años, para que estos casos de corrupción estallen, eh, o sea, no alcancen a estallar con este grado de complicación? Todas estas multas, estas amenazas de que podrían ir a la cárcel, tal gerente o cual gerente, son irrelevantes. Aquí el perjuicio son los consumidores, son los ciudadanos, son las industrias, pero esas industrias, tras esas industrias están los usuarios, en el caso de los hospitales, en fin, los pacientes. Y por eso que yo creo que todo lo relacionado con la fiscalización, con el control, con el actuar rápido, diligente, en estas materias de fiscalización, debería ser una prioridad para cualquier gobierno. Entonces yo me quedo con eso, que en fiscalización, en supervisión y en aplicación rápida de sanciones estamos como la mona. Cecilia, en 1 minuto y medio. Primero decir que efectivamente se llega tarde a la fiscalización. Aquí hay un problema de modernización del Estado que nosotros no lo hemos tomado en serio, no hemos profundizado en eso. Porque el tema de la fiscalización también requiere recursos para ser más eficiente y para tener más fiscalizadores. Una cosa va ligada a la otra. Ahora, una pequeña diferencia, efectivamente llegamos tarde a la fiscalización, pero responsabilizar a los fiscalizadores y no el que no cumple las leyes también me parece salir como por el lado y no enfrentar el problema. O decir, mira, aquí más que responsabilizar a la persona que cometió, porque todas estas corrupciones tienen nombre y apellido. O sea, aquí hay personas que dirigen esta empresa y que acuerdan los precios y se coluden para tener mayor precio y que nadie tenga precio más bajo. Entonces, y esto tiene nombre y apellido, eso está a cargo de alguien, no es un ente abstracto. Por lo tanto, a mí me parece que es relevante eso, que no es menor, que también es relevante que los ciudadanos tengan precios justos y que este mercado efectivamente no lo cumple. Y no lo cumple fundamentalmente porque hay monopolios que están permitidos en la ley nuestra. Entonces, es muy fácil, digamos, llegar a estas corrupciones. Por eso hemos tenido tantas, las que nombraba incluso Raúl en ese tremendo listado. Por lo tanto, yo creo que efectivamente aquí, en este tipo de fiscalizaciones, hay que tener el Estado tiene que contar con mayor recursos para poder enfrentar un mercado que se colude permanentemente en farmacias, en pollo, en papel higiénico, en gas. Entonces, yo ahí pienso que cuando se discute el presupuesto no está acorde con la realidad que se necesita hoy día. Efectivamente, este es un país pequeño, no es un país como Brasil o como Argentina, pero es un país que ha ido en crecimiento también. Entonces, y han crecido empresas y han crecido pymes también, se han desarrollado, se frenó un poco con la pandemia, con el estallido social, se frenaron esas cosas, pero es un país que va ascendiendo en eso.
Y hasta aquí llego porque yo creo que ya se me acabó el tiempo. Sí. Sí. ¿Puedo Eh, agregar una sí. cosita muy breve? Raúl, sí, Que muy yo creo breve. que justamente estos casos de colusión se repiten en el tiempo por la falta de una sanción efectiva a los responsables. Dicen, bueno, como me expongo a una multa menor o a una sanción menor, me voy a arriesgar. Obviamente que uno no puede justificar los casos de colusión, al revés, o sea, creo que deberían ser sancionados de manera implacable. Si entre una colusión y un robo, digamos, no hay mayor diferencia porque es No, un no, robo no más la hay, Raúl, elegante. porque aquí aparece en el Mercurio el caso del hospital Félix Bulnes, ¿no? Que lo obligan a pagar una cifra infinitamente mayor, un 41% más por la compra de gas industrial, y eso incide en todo lo que hablábamos en el bloque anterior, pues en el Un efecto en cadena. financiamiento, en las prestaciones. No me gusta mucho hablar en estos términos, pero creo que aquí el concepto de inmoralidad cabe, pues, y más irónico aún es que los gerentes generales habrían tenido un, comillas, acuerdo de caballeros, ¿no? Bueno, yo entiendo que los acuerdos de caballeros son otra cosa, no esto, ¿no? Sí, bueno, tenemos que cerrar, solamente decir al final que este caso ha sido condenado transversalmente por los partidos políticos, por los empresarios. La CPC emitió también una declaración bien dura. El tema es no quedarse solo en las condenas, ¿no? E ir a las acciones. Bueno, don Walter Vogel y doña Paulina Rojas, felices de decirles que han ganado las entradas para ir al teatro el próximo domingo. Aquí nuestra productora, la gran